Bienvenidos y bienvenidas a este tercer desencuentro de esta segunda temporada de mi podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y en esta oportunidad vamos a hablar de un filósofo, de un autor bastante desconocido en relación a los autores que he trabajado y voy a trabajar en toda esta temporada, que se llama Guy Debord y va a proponer el concepto de la sociedad del espectáculo en su libro que es de 1967. Y podríamos decir, para empezar, que fue un adelantado a su época, ya que no había redes sociales. Pero antes quisiera hacer un agradecimiento a las personas que me dieron una buena reseña sobre los anteriores desencuentros, que fueron un par de estudiantes del colegio donde yo trabajo. Así que muchísimas gracias y ojalá le llegue a más personas este espacio. También recordarles que a los que les interese lo que yo hago, pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como Cuestionar para Avanzar. Y a las personas que se animen también, pueden venir a iniciar su análisis en mi consultorio particular, que es este, o si no, en el Centro de Especialidades Ecolife. Los espero allá a los que se animen. Bueno, este filósofo, este autor, yo lo conocí, quisiera comentarles eso, por la serie Merlí. La verdad que yo no soy mucho de ver series y películas, es una de las pocas series que he visto, y me pareció muy interesante esta serie. Bueno, les hago un breve contexto, porque cada autor que presenta la serie en cada capítulo tiene mucho que ver con la trama de los personajes. Entonces, cuando escuché a este autor y la sociedad del espectáculo y todo lo que se decía, me pareció muy rica su teoría para poder explicarla, sobre todo en esta época, en el contexto en el que estamos y en la actualidad. Así que intenté dar los puntos más importantes de este libro, de la sociedad del espectáculo. Recordarles que intento en este podcast, en estos desencuentros, expresar las ideas principales si voy a hablar de un autor. Y obviamente voy a ver si más adelante hago videos en YouTube o en TikTok o en mis otras redes sociales sobre los libros o siendo mucho más específico, ya que aquí la idea es que sea un poco más práctico en algún punto. Bueno, um, dicho eso, este autor toma como referencia la teoría de Marx. ¿En qué sentido? En la cuestión de las clases, en la cuestión de la crítica al capitalismo. Obviamente son de diferentes siglos, pero de todas maneras lo trabaja. Lo va a criticar también va a trabajar a Hegel y lo va a criticar, pero sobre todo a Marx. Y diciendo lo siguiente, va a decir que el proletariado tiene que ser consciente del poder que tiene y que puede llegar a obtener para romper este sistema de clases, ya que el proletariado, para las personas que no sepan, es una clase social que aparece con la revolución industrial y que va a trabajar mucho Marx en sus diferentes libros. Entonces, Guy Debord va a decir que el proletariado va a ser muy importante en la revolución para que se acabe esto, para que deje este sistema de funcionar de la manera que lo está haciendo. Y entre otros puntos, para tomarlo muy en cuenta, obviamente con la revolución habría una especie de libertad. Y habría que ver hasta qué punto eso podría llegar a funcionar, porque por lo que vemos está muy difícil. Pero bueno, ese es un asunto para otro tema. Pero se les dejo la pregunta o la idea para que la piensen. Entonces, va a decir también, en relación a Marx, que los medios de producción del proletariado, si en Marx va a ser muy escaso, para Guy Debord va a decir que nada de los medios de producción va a ser para el proletariado. Mucho menos ni qué decir en la actualidad. Pero
Por eso la sociedad, por eso hay ciertas marchas que podemos ver en diferentes países, pero que no llegan a nada. Entonces, va a decir lo siguiente, que el capital va a estar dividido de la siguiente manera, obviamente, vuelvo a repetir, trabajando las ideas de Marx. Este capital que cada vez va en incremento, tiene que ver con la explotación al trabajador, con la explotación de su tiempo y sobre todo, y esto lo podemos ver mucho más en la actualidad, una explotación física y mental. Y lo interesante de esto es que el individualismo, que es un síntoma de esta época, va a ser una propuesta de este conjunto de sistemas que estamos viviendo, vamos a ponerlo así entre comillas, de salir, de huida de, de esta explotación, dando a entender de que se puede salir de este sistema. Porque para Guy Debord, con lo que dije al principio de las personas tienen, cuando digo personas me refiero al proletariado, el poder de salir de este sistema, ser consciente de ello para poder salir. Pero ahora las personas saben que son explotadas y todo lo que ya mencioné. Pero con el individualismo, por eso puse entre comillas, daría la sensación de que se pudo salir. Yo les hago una pregunta. ¿Se puede salir de este sistema por medio del individualismo? Porque parecería un callejón sin salidas. Un callejón sin salidas, pero en la ilusión de que se puede. ¿Por qué? Porque vemos en este individualismo que cada vez hay más personas trabajando como freelancers, siendo emprendedores. Ya no tienen un jefe, ya no lo tienen. Obviamente de forma explícita, pero no dejan de tenerlo. Entonces, en este libro de Guy Debord, de la Sociedad del Espectáculo, va a decir que el espectáculo va a ser la nueva forma de capital. Y en esta forma de capital va a decir que ha colonizado a la sociedad. Por eso, con las redes sociales lo podemos ver muy claramente, con las distintas plataformas que cada vez aparecen. Y lo interesante de esto es que cada una de estas aplicaciones y plataformas ya se puede mercantilizar. Habría que ver por qué. Entonces, va a pasar algo muy curioso para este autor en este libro, y es lo siguiente. Se va a pasar en la modernidad del ser al tener y del tener al parecer. O sea, piensen bien la idea, al parecer ya no se trata de tener cosas. Al parecer, la apariencia. Y eso lo podemos ver sobre todo en las publicaciones, en los reels, en las historias, con esta cuestión de la apariencia. Porque el colapso de las mercancías que hubo en su momento, él va a decir que en relación a la cuestión del tener, va a haber un colapso de las mercancías. Pero va a haber un movimiento del capitalismo que va a producir que la mercancía se ubique en el espectáculo. Ya no en las cuestiones necesariamente tangibles que se pueden tocar, sino en las cuestiones abstractas. Y el proletariado, y esto es muy interesante, que en su trabajo, al estar controlado por 8 horas, 6 horas, 7 horas, o por las horas que trabaje, con este nuevo movimiento del capitalismo, el proletariado va a estar controlado también en su ocio, cuando salga del trabajo.
O sea, este sistema, este conjunto de sistemas de estructura de época va a producir eso. Pero daría la sensación de, ya salí del trabajo, salí del colegio, salí de la universidad, ya estoy más tranquilo, ya soy libre. No, seguís preso, pero de otra forma, con la ilusión de ser libre. Entonces me parece eso muy curioso porque hay una idea de que somos libres, cuando en realidad es un engaño de este conjunto de sistemas. Y esta individualización que Guy Debord le va a decir aislamiento, va a utilizar esa palabra en su libro, hay un consuelo de esta explotación, de este cansancio que podemos ver, que son las redes sociales, que son las redes sociales, que son las imágenes, que son el espectáculo. Y este consuelo produce espectadores desde una mirada pasiva, desde un sentido de estar estático. Porque lo que yo dije al principio fue que para este autor, para que haya una revolución, para que haya un cambio, para que se acabe todo esto, el proletariado tenía que ser consciente del poder, tenía que tomar acción. Pero con todo esto, con las redes sociales, con las imágenes, con la apariencia, produce un espectador ante el espectáculo. Y ante eso va a estar cada vez más alejado de las relaciones entre personas, porque ya no hay relaciones entre personas, hay relaciones mediatizadas por las imágenes. Y qué decir de la distancia que cada vez hay para una revolución del proletariado. Por eso va a decir que las personas ya no viven una vida desde una posición de lo no vivo. Y no se trata del entretenimiento solamente, sino de que hay una simulación, una apariencia de experiencias que tienen un valor de realidad. Por eso el espectáculo, como dije hace rato, no son simplemente imágenes, sino que las relaciones de las personas están mediatizadas por estas imágenes. Por eso cada vez hay stickers, hay memes, hay imágenes. Por eso ya no es tan común en una pareja, por ejemplo, que se le diga los sentimientos, te quiero, te amo, y una cuestión discursiva romántica de la modernidad, sino ahora para expresar lo que siento, te lo digo en una imagen, te lo digo en un sticker, te lo digo en un reel. Por eso las parejas hoy en día se mandan reel constantemente, se mandan imágenes, se mandan un sticker para expresar sus sentimientos. También podemos ver aquí que estas imágenes están consumida para que el mentiroso se mienta, dice Guy Debord. Y eso lo podemos ver en las redes sociales, con las historias que suben las personas. Habría que cuestionarse si eso que sube esa persona es verdad o es simplemente una apariencia. Porque el mentiroso se miente, pero él no sabe que se está mintiendo. Por eso hay un engaño constantemente en relación a la apariencia, en cuestión a la libertad y a una cuestión individualizada de haber salido de este sistema, como dije hace rato. El espectáculo para este autor es la producción más eficaz socioeconómica de esta época. O sea, encontraron la fórmula para agarrar a las personas de manera global y para tenerlas controladas por medio del espectáculo. En este caso, en nuestra actualidad, por medio de las redes sociales. Las tienen a todas estáticas. Las tienen a todas zombies, hipnotizadas o el sinónimo que ustedes le quieran poner. Entonces, el espectáculo nos somete a las personas porque la economía nos sometió. Es decir, ahora todo es economía. Todo tiene que ver con la cuestión del dinero.
para poder comprarse algo, porque todo es mercancías, 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 causando que sea una necesidad tenerlas. Y va a decir una frase que me va a llamar mucho la atención y me parece muy curiosa y es lo siguiente. Va a decir que el espectáculo es la pesadilla de las personas en esta época, pero a la misma vez es el vigilante para que nosotros sigamos dormidos. Es decir, para que no haya una actividad, para que sigamos sumisos ante este sistema, por este consuelo que ya dije antes. Entonces, mientras más nos representamos en las imágenes, menos comprendemos nuestra existencia. Por eso el psicoanálisis, que es con lo que yo trabajo, es una propuesta a esta época postmoderna del espectáculo, de la liquidez, como hablamos en el anterior encuentro con Bauman, para hacer algo, para hacer una irrupción a este sistema, para con los pocos recursos que hay, salir de alguna manera en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Por eso el cuestionamiento, por eso saber mi historia, por eso saber el contexto en el que me encuentro y qué hacer. Realmente la angustia que siento de fracaso, de insatisfacción, ¿es propia o es de época? ¿Cómo hago para lidiar con eso? A diferencia de las demás propuestas terapéuticas que responden a la demanda de rápido, ahora, ya, tiempo presente. Y aquí quisiera dar tres ejemplos, pero antes de eso quisiera decir lo siguiente. El espectáculo, y esta es una idea muy interesante igual en su libro, es que hay una alienación del proletariado a este espectáculo, a esta forma de capital. Y hay una separación entre los proletariados, es decir, de una manera aislada, va a decir. Porque recuerden, una revolución no puede ser de uno, tiene que ser en un conjunto de personas. Y esto produce separaciones entre los proletariados. Entonces, si hay separaciones, cada vez más separaciones, ¿cómo puede haber una revolución? Quisiera dar tres ejemplos de la cotidianidad, por decirlo así. Y una es de los haters. De los haters, de estas personas que comentan, estas personas que están ahí para decir lo malo de un video, de una imagen, de un cantante, de un influencer, de lo que sea. Todas estas personas, influencers, conocidas, famosas, que se dan el tiempo de responder a los haters en un vivo, en un reel, en un video, en una imagen, en una publicación, en lo que sea, sabiéndolo o no, entendiéndolo o no, eso no importa. Eso es un espectáculo. Es un espectáculo que produce espectadores. Por eso es que sucede esto. Más allá de que te pueda afectar o no, eso es irrelevante. Lo que yo quiero decir es que darse el tiempo de responderle produce un espectáculo. Y en ese espectáculo, en lo que nos dice este libro, es que si no formas parte del espectáculo, estás ignorado, no estás, no te toman en cuenta. Y esto tiene mucha relación con las tendencias. Es decir, que si le respondes a un hater o hay un show o pasó algo, hay que responder, hay que estar en el momento. A veces lo hacen a propósito, para mercantilizar. Porque recordemos que todas estas aplicaciones se mercantilizan. Entonces, las personas, por ejemplo, que dicen, ¿cómo dijo eso? ¿Cómo hizo eso? Es algo absurdo, es algo incoherente. O sea, no se dan cuenta que son espectadores de ese espectáculo. Y así sucesivamente. Todas las redes sociales están llenas de espectáculos. Y cada uno, según sus gustos, va a ir a diferentes espectáculos, a ser espectador, a ser consumido por este sistema. Pero no lo ven de esa forma. ¿O no han visto acaso cuando hay una imagen o un video bastante absurdo o polémico para hacer, para escribir, para decir algo? ¿No han visto acaso en los comentarios que dicen,
solamente entré para ver los comentarios. Porque es un show, un espectáculo, y todos son espectadores. Por eso el bucle perfecto de este capital llamado espectáculo en la época postmoderna es espectador, espectáculo, espectáculo, espectador. Es un bucle perfecto. Y lo interesante es que ante esta situación de responder, de comentar, las reacciones, por eso las aplicaciones, por ejemplo, cada vez se actualizan más, se actualizan más, se actualizan más. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio al cliente. No, lo que se quiere es que los clientes o el proletariado esté más tiempo en estas aplicaciones y consuma más. Por eso cada vez, por ejemplo, se puede ya comentar con stickers, se puede comentar con imágenes para generar un espacio para estar pasivo, estático, siendo un espectador de lo absurdo, de lo ridículo. O yo les hago una pregunta. ¿Cuántos canales o personas conocen o contenidos de eh, intelectual conocen ustedes en relación a contenidos de espectáculo? La diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque lo intelectual no genera espectáculo, genera aburrimiento. Genera como que, ay, ya, qué aburrido, mejor veo algo interesante, veo un chisme. Por eso la popularidad de los chismes. Porque ser espectador produce sumisión ante este sistema. Y eso es lo que ha producido. Por eso la gente quiere saber qué hace el otro en las historias de Instagram, por ejemplo. Por eso han sido tan populares. Por eso TikTok, por ejemplo, se hizo tan popular. Porque el algoritmo que tiene está hecho para que salgan tus preferencias, para tenerte todo el tiempo ahí. Por eso en la cuestión del tiempo, este sistema o este conjunto de sistemas ha producido que todo sea más rápido, más rápido, más rápido. Por ejemplo, autos más rápidos. En la cuestión de la alimentación, esté todo precocinado o ya las cosas hechas para que tengas más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Para estar en las redes sociales, para ser un espectador de la infinidad de espectáculos que hay. Y estés ahí y vivas tu vida, entre comillas, desde ese lugar, creyendo que estás viviendo, pero, o sea, todo está tan engranado de una manera perfecta porque te daría la sensación de, aquí la paso bien, viendo videos, estás 3 o 4 horas solamente viendo videos, pero no vivís, en lo no vivido estás, como dice Guy Debord. Y por eso me parece un libro bastante interesante. A las personas que lo quieran leer, lo pueden hacer. Cita a un par de autores y en algunos de sus otros libros, que la verdad que no los he leído, pero los vi de pasada. Igual me parece muy, muy interesante lo que él va comentando. Entonces, también es entendible, como dije hace rato, los pocos intelectuales que hay que suben contenido, de los que se han hecho populares, de estos pocos, de alguna manera lo han hecho un espectáculo, si ustedes se fijan bien. Pero también es entendible que sea así porque es la única forma de hacerse conocido. En este mundo donde todo es, si no es show, nos vamos. Si no es espectáculo, nos vamos. O sea, hay otro chisme, hay algo por comentar. Y por último, me gustaría mencionarles que lo dice en varias partes del libro y quería dejarlos con esto, y es lo siguiente. Él dice que puede haber otra realidad, otra vida, y lo dice constantemente, que puede surgir algo diferente. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que puede ser así?
¿Creen que puede haber realmente otra realidad? ¿O todo va a seguir igual? Nos vemos en el siguiente desencuentro. Muchas gracias a las personas que se quedaron y estoy intentando, como vieron, de mejorar la cuestión fluida de comunicación. Así que ténganme paciencia. Nos vemos.